¿Qué tal amigos? Hoy veremos y aprenderemos el cómo dibujar ojos al estilo anime. En este video les estaré enseñando los puntos a tener en cuenta a la hora de dibujar los ojos. Como primer punto, veremos cómo se compone el ojo del anime a diferencia del ojo humano, del cual a simple vista podemos apreciar las cejas, el párpado superior, las pestañas superiores, el globo ocular, el iris, la pupila, el lagrimal y las pestañas inferiores. Además de esto, en el estilo realista estos elementos seguirán un patrón de proporción con unos cambios muy leves. En cambio, esto no ocurrirá con el estilo anime, ya que algunos elementos no se tendrán en cuenta o no tendrán ese patrón de proporción. También se representarán de una manera más simple como las cejas, el párpado y las pestañas, los cuales se podrán representar simplemente con una línea recta. Otro ejemplo también serían los iris y las pupilas, las cuales no representan las proporciones correctas. Otro punto a tener en cuenta será la ubicación de los ojos, los cuales poseen una separación igual a la proporción de un ojo. Para lograr una proporción correcta nos ayudaremos de tres cuadrados o rectángulos totalmente proporcionales. Y comenzaremos trazando una semicurva que representará las pestañas y de acuerdo al volumen que le demos, estas darán la idea de más pestañas o de unas pestañas más pobladas. Este tipo de pestañas es más común en los personajes femeninos. Luego de esto, trazaremos sobre la derecha otra línea para representar las pestañas más alargadas. Para el iris y la pupila, recuerden que estas no respetan las proporciones, así que las podrás hacer de la forma que más prefieras, junto a la marca que representará la luz o el brillo en el ojo. Teniendo esto, representaremos el párpado y ceja con una línea. Como pueden ver, al dibujar los ojos en el estilo anime, las proporciones varían mucho y también suelen dejarse de lado al lagrimal. Pasando con otro punto que también hay que tener en cuenta, como dije al principio, no siempre se respetará el espacio de los ojos, ya que en el anime esto varía mucho, todo dependiendo de la técnica utilizada o del estilo del dibujante. Deja tu comentario si prefieres los ojos con la separación proporcional a otro ojo o si prefieres esta separación más reducida. Ahora les estaré mostrando diferentes estilos de ojos que se suele ver en el anime. Comenzaremos por los femeninos, para el cual usaremos un rectángulo como base y empezaremos a trazar la línea curva dándole volumen y haciendo este detalle para las pestañas más alargadas. Haremos el iris y la pupila en forma de U y representaremos las pestañas inferiores con un trazo mucho menor que el de las pestañas superiores. Detallamos los párpados por encima de las pestañas y trazaremos la ceja con una línea y finalizamos marcando la luz y la sombra del ojo. Para el siguiente ojo, esta vez nos ayudaremos de un cuadrado, en el cual nuevamente trazaremos una línea curva, pero esta será un poco más arqueada. Le damos los detalles de las pestañas y para el iris y la pupila haremos exactamente lo mismo que en el anterior. Para este no marcaremos las pestañas inferiores. Ubicamos el brillo del ojo y marcaremos el párpado junto a la ceja, que esta vez tendrá un poco más de volumen. Con eso tendríamos cubiertos los ojos femeninos, ya que en su mayoría son muy similares. Ahora sí, pasando con los ojos masculinos, para el primer ojo usaremos de base un rectángulo alargado y representaremos las pestañas con un trazo inclinado seguido de un trazo recto, e iremos completando las pestañas inferiores con una semicurva. Haremos un semicírculo para el iris y la pupila. Representamos el lagrimal y al párpado muy cerca de las pestañas y a la ceja la representaremos con forma de un aspa. Con el segundo ojo haremos un modelo sencillo para el cual usaremos de base un rectángulo y trazaremos dos semicurvas, una más grande que la otra, ubicando el iris y la pupila en el centro.
Ubicamos la luz correspondiente y representamos el párpado y la ceja con 2 trazos simples. En el siguiente haremos 2 trazos semiovalados, los cuales representarán a las pestañas superiores y a las pestañas inferiores. Ubicamos el iris con una forma ovoide y marcando la pupila. Los párpados serán de menor proporción, al igual que las cejas, y los representaremos con 2 trazos simples. Luego de estos hay otros estilos más detallados, más estándares, más simples, pero como ya dije, esto cambiará o será diferente de acuerdo al dibujante, según su técnica, según su gusto. En mi caso, estoy muy familiarizado con los ojos de Naruto o Boruto, ya que es un anime que me gusta mucho y lo dibujo muy seguido. Esto iría siendo todo de la primera parte de cómo dibujar ojos al estilo anime, ya que para el segundo video estaremos poniendo en práctica todo esto con un dibujo. Y los estaré realizando con los animes que me sugirieron en mi Instagram y haremos tanto uno femenino como uno masculino, donde también les daré tips para el coloreado, así que suscríbete para no perdértelo, no olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video. Chao.